Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y mucha atención que hay enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Almaguer. Esto queda en el Cauca. 2 muertos y más de 400 campesinos desplazados. Deja la disputa por el control del macizo colombiano. Hugo Mario Palomar. La zozobra es permanente para los habitantes de los municipios de Almaguer, Bolívar y La Vega, ubicados al sur del departamento del Cauca. En esa zona del macizo colombiano hay una disputa a sangre y fuego entre el ELN y el Frente Andrés Patiño de las disidencias de la FARC por el control del territorio y el narcotráfico. Más de 400 campesinos de Almaguer abandonaron ya sus hogares en la vereda San Pedro y La Esperanza para escapar de los enfrentamientos. El resto de la comunidad permanece confinada en sus viviendas. Hoy por casa nosotros, marica. La comunidad de Almaguer encontró los cadáveres de 2 hombres en la vereda La Primavera. Serían integrantes de uno de los grupos ilegales enfrentados en esta zona del Cauca. Gracias, Hugo Mario. Y cambiamos de tema porque a esta hora avanza el censo en los sectores afectados por las lluvias. Más de 60 barrios inundados en la ciudad de Santa Marta. William Agudelo. En medio del lodo y el agua, decenas de familias afectadas en más de 60 barrios, en su mayoría ubicados al norte de Santa Marta, comienzan a recibir ayudas por parte de samarios que se han unido para apoyar a los afectados. Por su parte, la alcaldía, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital, han informado que se encuentran realizando el censo para determinar el número de afectados y con maquinaria amarilla buscar a retirar el barro en los barrios. Así lo explicó Alex Velázquez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo. Estamos en todo el trabajo para precisamente ayudarles a estas personas a recuperar y a restablecer la normalidad. Por eso empezamos ya con el censo. Debemos censarlos y tener conocimiento no solamente de la afectación en su vivienda de los enseres, sino tener determinado el número de familias que perdieron eso. Se mantiene la alerta naranja en la ciudad, pues el IDEAN ha pronosticado lluvias para las próximas horas. El llamado es a las familias que viven sobre las laderas de los ríos para que estén alerta ante posibles crecientes súbitas. La representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, denunció que la compra de los aviones Gripen no cuenta con presupuesto ni estudios técnicos. Lo anterior tras una respuesta que recibió del propio gobierno. Mateo Piñeros. La representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, hizo una denuncia en las últimas horas, según la cual la adquisición de los aviones Gripen sería una compra sin los estudios técnicos necesarios. Tampoco se contaría con el presupuesto para la operación de las aeronaves y no habría claridad sobre qué pasará con los Kafir, que serán reemplazados. La denuncia se da después de que Arbeláez recibiera una respuesta a un derecho de petición que envió al Ministerio de Defensa. El gobierno nacional se va a gastar más de 1.900 millones de dólares, billones y billones de pesos en aviones de guerra, en medio de la peor crisis fiscal de las últimas décadas, mientras nuestras Fuerzas Armadas están gravemente desfinanciadas, sin plata para poder darle las condiciones dignas a nuestros soldados y policías que arriesgan sus vidas todos los días por millones de colombianos. Según la representante, no hay análisis todavía del costo-beneficio que justifique la adquisición frente a mantener y modernizar la actual flota Kafir. Y tampoco habría presupuesto aprobado para operar los Gripen, lo que generaría sobrecostos y comprometería recursos futuros del Estado. 12 del día, 4 minutos. Entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, respondió a una solicitud enviada por la propia fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 14 de julio, en la que le expresaba su preocupación por falta de definiciones judiciales sobre miles de procesos penales asociados al conflicto que vive el país. Cristian Correa, ¿qué dice la fiscal? Eslogan, pues según la jurisdicción, en trasladar masivamente expedientes desde la fiscalía solo para cerrarlos en la JEP iría en contra de los principios como la eficiencia, la economía procesal y la estricta temporalidad. La JEP recordó que su mandato constitucional no es tramitar individualmente cada caso, sino identificar patrones criminales, determinar responsabilidades de alto nivel y centrarse en los crímenes más graves y representativos del conflicto armado colombiano. La Fiscalía había expresado su preocupación por el bajo volumen de expedientes priorizados en la JEP frente a un universo de más de 223.000 casos, 280.000 sindicados y casi 197.000 víctimas. Señaló, por ejemplo, que en el macrocaso de secuestro
secuestros realizados por las FARC se han incorporado solo 62 expedientes. Sin embargo, la JEP respondió que ha venido trabajando en la depuración rigurosa de información con más de 407.000 procesos analizados, y en términos judiciales la JEP ha imputado, según su información, a 263 máximos responsables, ha concedido 148 renuncias a la persecución penal y desde diciembre del 2024 avanza en la remisión de más de 1.200 comparecientes no priorizados. 16 exministros y exviceministros de salud rechazan el decreto que implementa el nuevo modelo de salud en Colombia, que para algunos sectores es la reforma a la salud por la puerta trasera sin tener la aprobación del Congreso. Denuncian que el decreto es una reforma de facto impuesta sin debate ni sustento técnico o financiero. Jessica Gutiérrez. A través de una carta pública, exministros y exviceministros de salud señalaron que el decreto 0858 constituye una reforma de facto, implementada sin un proceso previo de debate, discusión técnica o análisis financiero, pues según los firmantes, entre los que se encuentran Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Fernando Ruiz y Jaime Arias, la medida fue adoptada sin permitir deliberación democrática ni participación de diversos sectores de la sociedad. Aseguran que el decreto no representa una solución estructural a los problemas actuales del sistema de salud, sino que genera un nuevo escenario de incertidumbre institucional, operativa y financiera. Además, señalan que la libertad de elección de los usuarios podría verse afectada por la fragmentación de la red de atención y que el modelo propuesto implica riesgos de deterioro en la calidad del servicio debido a un proceso de estatización que afirman carece de lineamientos claros. Los exfuncionarios concluyen su declaración subrayando la necesidad de que cualquier reforma al sistema de salud esté basada en estudios técnicos rigurosos, incluyendo análisis actuariales independientes y evaluaciones de impacto en los distintos territorios del país. 12:07 y no solamente sube la temperatura por la Feria de las Flores en Medellín, agosto tendrá temperaturas más altas de lo esperado, en lo que está advirtiendo el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá. Héctor David Santamaría. Para el mes de agosto existe un 80% de probabilidad de tener temperaturas por encima de lo esperado, con la posibilidad de presentarse a su vez eventos intensos de lluvia, según explican las autoridades ambientales. Daniel Ruiz Carrascal, coordinador general de proyectos del CIATA, expuso que podría haberse además condiciones de alta insolación que aumentan el vapor de agua y favorecen lluvias en la noche o la madrugada. El mes de agosto tendrá condiciones de temperatura ligeramente por encima de condiciones normales, es decir, un mes más caliente que lo esperado, y adicionalmente esperamos condiciones de precipitación, acumulados de lluvias ligeramente por debajo de condiciones normales. Durante el mes de julio hubo 4 fechas que alcanzaron sus máximos valores históricos de temperatura de intenso calor. La Contraloría General detectó riesgo de millonaria pérdida de recursos por fallas en compra y operación de drones en zonas priorizadas. Las irregularidades superan ya los 30.000 millones de pesos. Alejandra Bello. La Contraloría General de la República detectó un presunto detrimento patrimonial por más de 8.000 millones de pesos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, tras la pérdida de 2 drones adquiridos para labores de vigilancia aérea en las zonas estratégicas de intervención. La compra se hizo en 2021 por medio de un convenio entre Fondo Paz, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. El objetivo era mejorar el monitoreo en territorios clave para la implementación del acuerdo de paz, pero hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de información útil de esos equipos. Durante la auditoría, la Contraloría encontró fallas en la planeación, falta de pólizas de seguro, ampliaciones de contratos sin justificación técnica y desprotección de los recursos públicos. Incluso se continuó con una segunda fase del proyecto sin resolver los problemas de la primera y se ordenó la compra de otros 2 drones que aún no han sido entregados. La inversión total del proyecto supera los 38.000 millones de pesos, pero los resultados son prácticamente nulos. Y volvemos a hablar de la situación de orden público en el país, porque las autoridades en el Huila adelantan un puesto de mando unificado para proteger a las comunidades rurales del municipio de La Plata, luego de que las disidencias de las FARC, recordemos, obligaran a la población civil a expulsar a la fuerza pública de esta zona. Julio Díaz.
Con la participación de los ministerios de Defensa y del Interior, la Defensoría del Pueblo y autoridades militares, la Gobernación del Huila lideró un puesto de mando unificado donde se definieron medidas para proteger a la población de Belén del municipio de La Plata por situaciones de orden público. El secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, rechazó los hechos ocurridos el fin de semana anterior, donde disidencias de las FARC habrían obligado a las comunidades a expulsar al ejército que se encuentra en la zona, garantizando la seguridad de sus habitantes. La razón de la presencia de la fuerza pública en el territorio obedece a su misionalidad de proteger a la población civil. No vamos a permitir que estos actores armados continúen instrumentalizando a la población civil a través de estas graves amenazas. Entre las medidas establecidas se ordenó más presencia militar en la región, controles a las afueras de La Plata por parte de la policía y comunicación permanente con dirigentes comunitarios. Y en el Catatumbo siguen sin pistas de un agricultor secuestrado en el municipio de Convención. Defensores de derechos humanos denuncian que el caso se ha manipulado con silencio por parte de las autoridades, aprovechando que la familia del hombre siente temor. Richard Quiñones. Defensores de derechos humanos expresan preocupación por la falta de avances en la investigación de secuestro de Dago Lázaro, un agricultor del municipio de Convención en norte de Santander, raptado por hombres armados hace varios días. Holguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, pidió su pronta liberación y denunció el silencio de las autoridades. Y al mismo tiempo, pues de manera principal, rechazamos el secuestro del señor Dago Lázaro en el municipio de Convención. Al mismo tiempo, pues estamos haciendo un llamado y exigiendo al grupo al margen de la ley que se lo llevó una inmediata liberación y sobre todo el respeto al derecho a la vida. En el último año, más de 40 personas han sido secuestradas en norte de Santander, una cifra que sigue en crecimiento mientras persiste la impunidad. Y vamos ahora a la ciudad de Barranquilla porque las autoridades están investigando un posible feminicidio allí en la capital del Atlántico. La información con Diana Ospino. Una adolescente de solo 14 años fue asesinada con sevicia en la vía que conduce al corregimiento de Juan Mina, en el kilómetro 5 de la avenida conocida como Los Estudiantes. Se trata de Bequeris Ospino Sanz, a quien le propinaron 7 disparos, entre ellos 2 en el rostro, otro en los brazos y en la espalda. Testigos contaron a las autoridades que el cuerpo del adolescente fue arrojado desde un automóvil, por lo que se encuentran revisando cámaras de seguridad del sector para identificar la placa y dar con quienes iban dentro. El caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía, que no descarta que se trate de un feminicidio, pues la menor había recibido amenazas por parte de un hombre con el que sostuvo una relación sentimental. A la víctima le encontraron un teléfono celular, el cual también está siendo analizado por las autoridades en busca de alguna pista que permita dar con el autor del crimen. La noticia internacional. En el mundo, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, aseguró que la verdadera historia del hambre en Gaza es la de los rehenes en poder de Hamas. Esto lo escribió en un mensaje en su cuenta de X, en el que también comparte un documento que asegura que no hay política de hambruna en Gaza, excepto la inanición deliberada por los terroristas de Hamas con los rehenes. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí informó que 5 personas han muerto en las últimas 24 horas por hambruna y desnutrición, todas adultos. Eso eleva a 180 el número total de muertos por inanición, incluidos 93 niños en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023. Además, al menos 29 personas han muerto por los ataques israelíes en todo el enclave, pero la situación en Gaza empieza a generar ya tensiones internas. Allí, en Israel, un grupo de 19 antiguos altos cargos de las agencias de inteligencia del ejército y de la policía y cientos de exoficiales israelíes reclamaron al gobierno de Benjamín Netanyahu que ponga fin a la ofensiva en la Franja. El primer ministro de Israel avanzó que va a convocar esta semana a su gabinete de seguridad para decidir los próximos pasos a dar en Gaza contra Hamas. La noticia deportiva. La noticia de deporte es que Nelson de Osa ya no es jugador de Rayados de la Liga Mexicana. El Monterrey le dedicó unas palabras muy gratas a su exjugador a través de X, que fueron las siguientes: muchos éxitos en tu próxima aventura, Nelson de Osa. Estamos seguros de que en el Real Betis mostrarás tu talento, como lo hiciste vistiendo nuestros colores. Te deseamos lo mejor en Europa. Ahora de Osa empieza una nueva etapa en el fútbol europeo. El Real Betis lo recibió con los brazos abiertos, firmando contrato hasta el 2030. El equipo, que juega en la ciudad de Sevilla, España, pagó por el colombiano 17 millones de euros, confiando en su talento como volante y en su capacidad para adaptarse al ritmo de la liga. Las principales tendencias en redes sociales.
Es tendencia en redes sociales la famosa banda estadounidense Limp Bizkit, que regresa este 2025 a Bogotá. Luego del éxito de su presentación en el Festival Stereo Picnic en 2024, la agrupación estará en el Summer Pill, que estará acompañada por invitados como Eka Vandal, Sly Squad, Re-Rap, 311 y Youngblood. Todo esto el 5 de diciembre en el Campín.